Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 3, Caín y su legado. Nuestro texto inicial se encuentra en Génesis capítulo 4, verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Número 1. Introducción. Inmediatamente después de la expulsión de Adán y Eva del Edén, principalmente vienen nacimientos y muertes, tal como Dios lo anunció. Los capítulos 3 y 4 de Génesis contienen muchos temas paralelos y palabras en común, y resalta el cumplimiento de lo anunciado por Dios, las descripciones del pecado, las maldiciones de la tierra y la expulsión. El primer hecho después de la expulsión de Adán está lleno de esperanza. Es el nacimiento de su primer hijo, un evento que Eva ve como el cumplimiento de la promesa que oyó en la profecía mesiánica de Génesis 3:15. Es decir, pensó que él podría ser el Mesías prometido. Los siguientes eventos, el crimen de Caín, el crimen de Lamec, la disminución de la longevidad y el aumento de la maldad, son todos cumplimientos de la maldición pronunciada en Génesis capítulo 3. Sin embargo, aún así, no todo está perdido. Con nuestro querido Dios hay esperanza. Número 2. Caín y Abel. El capítulo 4 de Génesis nos trae una gran lección para nosotros. La palabra Jehová, Yahvé, está directamente relacionada con la palabra varón. Después de la expulsión de Adán y Eva del Edén, se ve el nacimiento de un varón, y Eva se regocija, y Caín ocupa la mayor parte de la narración, pero no dice casi nada acerca de Abel. Caín significa adquirir y posesión de algo precioso y poderoso. Por otro lado, Abel significa vapor o soplo y denota evasión, vacío, falta de sustancia. La misma palabra hebrea Hebel, Abel, se usa en Eclesiastés para vanidad. La esperanza de Adán y Eva descansaba solo en Caín, porque creían que él, no su hermano, era el Salvador prometido de Génesis 3:15 y que se había cumplido tan rápidamente. Por eso debemos ser muy cuidadosos con las cosas más importantes de la vida y actuar en consecuencia. Poner falsas esperanzas en algo que nos dicen, aunque sean sinceros, pero equivocados, nos pueden extraviar de la verdad y de nuestra salvación. Mejor verifícalo con la palabra de Dios por ti mismo. Número 3. Las dos ofrendas. Puede detener el video para ver las lecturas recomendadas. Aquí se muestran lecciones para aplicarlas en la vida y en la adoración a Dios. Existen contrastes entre Caín y Abel. Caín fue agricultor, con duro trabajo físico, y Abel fue pastor de ovejas, que requería sensibilidad y compasión. Por eso, la diferencia entre sus ofrendas y sus actitudes. Caín trabajaba para adquirir el fruto que produciría, mientras que Abel se esmeraba en mantener las ovejas que había recibido. Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín, porque sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado, y debían demostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida al ofrecer el cordero en sacrificio. Abel cumplió con las instrucciones de Dios y ofreció la ofrenda vegetal de gratitud, pero además la ofrenda del cordero. Pero Caín solo ofreció la ofrenda vegetal en abierta desobediencia. Abel es el caso clásico de la salvación por la fe, al sacrificar al cordero.
En contraste, Caín y su ofrenda vegetal eran un intento de obtener la salvación por obras. Estas ofrendas tenían un significado simbólico, pero espiritual, que apuntaban al Dios que ofrecía al pecador no solo sustento, sino también lo más importante, la salvación. Número 4. El crimen. Para leer los textos recomendados, puede detener el video. Antes de matar a su hermano, Caín tuvo una doble reacción. Se ensañó en gran manera y decayó su semblante, y su ira era doble también, contra Dios y contra Abel. En esta aparente injusticia sentía celos por su hermano, porque su ofrenda no había sido aceptada. Dios lo sabe todo, pero hace preguntas para que Caín reflexione sobre sí mismo y vea la razón de su mala condición. Dios siempre trata de rescatar a su pueblo, aun cuando le falla abiertamente, y aconseja aquí a Caín y a nosotros a actuar correctamente aun en medio de nuestras crisis, a arrepentirnos y cambiar de actitud. Solo así contaremos con la aceptación de Dios, haciendo las cosas a la manera de Dios, no de Caín o la nuestra. Y Dios le dijo aún: si no cambias, el pecado que está en camino te vencerá. La raíz del pecado, el orgullo, está en Caín mismo. Dios busca guiarlo a la salida. Debe cambiar su actitud frente a la tentación de pecar, que está a la puerta y al acecho, ansiosa por controlarte. Pide a Dios dominio propio. Tú puedes ser su amo y vencer a la tentación y el pecado. El apóstol Santiago recomienda que frente a la tentación no te dejes arrastrar por tus malos deseos. El Evangelio nos ofrece perdón por el pecado y va aún más lejos, nos da poder para vencer. Caín solo debería rendirse a Dios y no culpar a nadie, sino solamente a sí mismo. Todos nos hemos sentido así más de una vez, y allí es cuando debemos de rodillas caer ante Dios y pedir su poder para dominarnos y obedecerle. Esta es quizás la más difícil tarea en esta vida, porque Dios nunca nos va a obligar a hacer lo bueno. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos, vencer nuestro orgullo. Todo está aquí, en nuestra mente. Solo Dios puede darte poder para cambiar tu vida si te rindes de todo corazón a Él. Número 5. El castigo de Caín. Para leer los textos recomendados, puede detener el video. La pregunta de Dios a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano?, es similar a la que hizo a Adán en el huerto del Edén. ¿Dónde estás tú? El pecado de Caín era resultado del primer pecado de Adán, quien no negó su pecado, aunque trató de culpar a otros. Caín no solo lo niega, sino que desafía abiertamente a Dios, quien confronta a Caín con su crimen. Entonces Dios le pregunta: ¿qué has hecho? Y no espera respuesta, sino que le recuerda a Caín que Dios lo sabe todo, porque la voz de la sangre de Abel le ha llegado desde la tierra, una imagen que significa que Dios está al tanto del asesinato y responderá a ello. Como resultado, Caín es condenado a vivir como refugiado, lejos de Dios. De tu presencia me esconderé, dijo. Con la sangre de Abel en tierra, ésta vuelve a recibir una maldición. Es entonces, al escuchar la sentencia de Dios, que reconoce, ahora sí, la importancia de la presencia divina en su vida, porque sin ella sabe que morirá. Incluso siendo asesino y desafiante y alejado de la presencia de Dios, el Señor todavía le muestra misericordia y le brindó protección con una señal que recibió solo por la gracia de Dios.
Hoy, ante el llamado de Dios, muchos huyen de él, y es la forma más trágica de vivir, porque no solo niegan su situación caída, sino aún desafían a Dios y sus mandamientos. Pero Dios, que nos ama tanto, y por misericordia preserva nuestras vidas, dándonos tiempo para arrepentirnos. Número 6. La maldad del hombre. Puede detener el video para leer las lecturas recomendadas. El crimen de Caín, su legado, abrió el camino para la creciente maldad de la humanidad. El nieto de Caín, Lamec, se refiere al crimen de Caín en el contexto del suyo, jactándose, y lo expresa increíblemente en un canto, que será vengado 70 veces 7, un indicio de que él es muy consciente de su rebeldía y crimen. Nunca pide misericordia como Caín. Además, introduce la poligamía, tener más de una esposa o amantes, para intensificar el mal y degenerar a las próximas generaciones de Caín. El texto bíblico entonces registra para contrarrestar esta malvada tendencia que Adán y Eva tienen otro hijo, Set, nombre que ve como sustituto de Abel y muy relacionado con la profecía mesiánica otra vez, que se transmitirá en la descendencia de Set, que incluye a Enoc, Matusalem y hasta Noé. La frase hijos de Dios se refiere al linaje, a los descendientes de Set, porque están destinados a preservar la imagen y la obediencia a Dios. Por otro lado, la identificación, las hijas de los hombres, contrasta la rebeldía de Caín y la obediencia de Set, los que tratan de obedecer a Dios, pero cayeron bajo la influencia de estas hijas de los hombres rebeldes y comenzaron a mezclarse entre ellos para degeneración de la raza humana. ¡Qué testimonio tan poderoso de la corrupción del pecado! Por eso debemos hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para erradicar, para sacar de nosotros totalmente el pecado de nuestra vida, o nos destruirá a la muerte final. Número 7. Conclusión. La consabida frase Enoc caminó con Dios de Génesis 5, 22 y 24 significa compañerismo íntimo y diario con Dios. La relación personal de Enoc con Dios es tan especial que le llevó Dios. Sin embargo, esta última frase es única en la genealogía de Adán y no apoya a la idea de una vida inmediata en el paraíso para aquellos que caminan con Dios al morir. Fíjate que Noé también caminó con Dios, pero murió como todos los demás seres humanos, incluyendo a Adán y a Matusalem, el hombre que ha vivido más en esta tierra. También es interesante notar que no se da ninguna razón para justificar esta gracia tan especial. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para que compartiera con ellos su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente Enoc, dando los mensajes de Dios a los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes solamente de Set. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios también dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. He aquí, dijo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, buenos y malos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras malvadas que han hecho impíamente. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están mostrando y puede detener el video.
Por eso hoy, querido amigo y amiga, es muy buen tiempo todavía de arreglar nuestras cuentas con Dios. Le hemos fallado a Dios, no nos escondamos de su voluntad ni de sus santos mandamientos. Busquémosle a Dios, confesemos solamente a Él nuestros pecados, a ningún hombre, porque Él es el único que puede perdonar y además puede darnos el poder para que una vez perdonados podamos vencer el pecado. Y con esto estamos seguros que podremos tomar las mejores decisiones. Que Dios nos bendiga.